Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando estos días? Hoy es un día hermosísimo aquí en la ciudad de Montevideo, estamos en la ciudad vieja. Tenemos a Jorge Pozzi en control de emisión, tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Ahora vamos a recibir en La Máquina de Pensar a Carlos Martins. Él supo ser periodista, ahora es un hombre que trabaja para la Comunidad de Madrid, para la parte de cultura, para Promo Madrid. ¿Cómo andás, Carlos? Muy bien, gracias por la invitación, Carlos. Carlos Martins, fuiste periodista y radial durante más de 20 años acá, sí, ¿no? Sí, efectivamente. 20 años, sí, de periodismo radial, fundamentalmente musical, pero también de información general, un buen tiempo. ¿Y en qué radio fue eso, Carlos? Los periodos más extensos fueron en Radio Sarandí en los años 60, 64, 69, y luego en la 30, en la época de la dictadura, 73, 81, que fue antes de que yo me fuera, me fui en comienzo del 82. Sí, en el 82 te fuiste a Bélgica. Correcto. Y después terminaste unos 8 años después en España, sí, ya, ¿no? Efectivamente, sí. Y en España, digamos, el periodismo no te llamó tanto, ¿cómo fue? Bueno, hice alguna cosa, sobre todo de crítica e información de jazz, curiosamente, sí. Para algunas revistas, tanto españolas como alguna italiana y una francesa, pero fue ocasional. ¿Te gusta el jazz? Sí, por supuesto, me gusta muchísimo, y en Europa fue donde tuve oportunidad de conocerlo mucho más a fondo. El jazz de Europa es otra cosa, ¿no? O sea, es otro encargo. El jazz hoy en día es una música internacional totalmente, se hace en todo el mundo, y cada lugar tiene sus, no diría sus características, pero sí sus excelentes músicos. En Europa es una música totalmente, yo diría casi nacional, si no fuera porque está tan identificada con Estados Unidos, pero se hace jazz en toda Europa absolutamente. Hay excelentes músicos desde el Polo hasta el Mediterráneo. Sí. Sí. Hay incluso para lo que podía ser mi sorpresa. Bueno, yo no era sorpresa encontrar jazz en lo que era la antigua Europa oriental, porque obviamente todos recordamos Cuchillo bajo el agua de Polanski, con esa música fantástica de Krzysztof Komeda. Pero descubrirlo, cuando fui a Praga quedé impactado de la presencia del jazz en Praga, por ejemplo. Yo te decía el encargo, me parece, del jazz en Europa, porque me parece, es una idea, capaz que estoy equivocada, de que el jazz como música culta, o sea, es decir, con una crítica y con cultores de jazz como música culta, y me parece que en Estados Unidos no necesariamente tiene ese perfil, digamos. Históricamente. Es distinto, incluso si tú ves la historia, por ejemplo, de las instituciones de difusión, pues en revistas o sobre todo revistas, clubes de jazz. Uno de los más antiguos del mundo es el de Lisboa, el Hot Club de Lisboa. La revista de jazz más antigua, si no me equivoco, es francesa. Sí, bueno, por eso en Francia, Francia tenía como la segunda patria del jazz, y para sí. Muchos músicos estadounidenses fue su primera patria. Claro, pero en el sentido de elevar al jazz, yo que sé, con bandas de sonido, de grandes directores, de clase A, digamos, o sea, de ponerlo en la cultura, alta cultura, ¿no? Sin duda. A diferencia de Estados Unidos, que bueno, es una cuestión más popular y que costó un poco más, quizás. Sí, porque en Estados Unidos, bueno, obviamente hubo incursiones del jazz en el cine, y las más interesantes que yo recuerde fueron en el cine más independiente, evidentemente, pero es cierto que no hubo una presencia, por lo menos comparable, que yo recuerde ahora. Y una pregunta, sí, porque ya que te tengo porque en realidad Olmedo, me acuerdo que Olmedo Alsina también decía que le gustaba el jazz hasta los años 50, digamos, ¿no? Y ahí hace la explosión después de Miles Davis y todo eso, y viene esa experimentación. Fíjate que hoy en día ya el jazz tiene más de un siglo de vida, o digamos que un siglo, y ha habido de todo. De todo en etapas, de todo en personalidades incluso regionales y obviamente individuales. Yo soy muy curioso para la música en general, y para la cultura en general, y por lo tanto me gusta explorar y conocer músicas nuevas y músicos nuevos. El jazz sigue siendo tan activo y tan dinámico hoy como hace cualquier cantidad de años que uno quiera ir para atrás. Y yo disfruto tanto con músicos de jazz de hoy en día como de hace 20 años o 40 o 60. Abarco todo eso. O sea que vos lo ves que tiene la misma potencia y puede tener el mismo acceso, digamos,
ahora hace poco se celebró un aniversario de Thelonious Monk, ¿no? Y estuve viendo cosas sobre él, y es una música que todavía no ha sido, digamos, procesada o evaluada, o no tuvo seguidores. Bueno, no tuvo seguidores, digamos, propiamente dichos, en el sentido de decir gente que toque como a no ser en los homenajes. Pero es que Monk era tan personal que yo creo que nadie pretende que haya otros monquitos posteriores. Lo que sí hay es esas rupturas, esas decalages que él hacía con su música, no solo con su piano, sino con su concepción en sus obras. Forma parte del acervo de los músicos de hoy en día, eso es clarísimo. Y además hoy en día también el jazz es parte de la formación académica en cualquier país importante, y eso por lo tanto forma parte de la formación de los músicos actuales. Salvando, me acordaba en España estaba, como figura Tete Montoliu en su momento, como pianista, ¿no? O sea, como el gran patriarca del gran jazz, músico de jazz con mayor trayectoria internacional. Pero hay muchos otros, incluso de la generación de Tete, aproximadamente Pedro Iturralde es un saxofonista navarro formidable, y luego ha venido toda otra generación, y sigue habiendo nuevos músicos de jazz en España. Se ha desarrollado muchísimo una beta de reunión del jazz con el flamenco. Eso te iba a decir, de fusión, ¿no? Esas fusiones que están ocurriendo en el siglo XXI. Uno de esos músicos, el saxofonista madrileño Jorge Pardo, contaba que se había enojado muchísimo cuando un trompetista italiano muy famoso, Enrico Rava, le habló de fusión, como lo que él hacía era fusión. Él dijo, yo no hago fusión. Y yo creo que realmente es muy curioso, pero yo creo que él hace flamenco con su saxo y con su flauta, porque, claro, él ha tocado mucho tiempo con Paco de Lucía. Y si lo escuchas, es cierto que es un músico de jazz y viene del jazz, pero se puede decir que lo que él hace es flamenco. Claro, luego vienen otros músicos con los que toca, y el resultado es un híbrido. Pero porque Paco de Lucía fue de los primeros que metió en el flamenco, en la guitarra flamenca, flauta y otros instrumentos, bajo eléctrico, instrumentos que no eran los típicos, digamos, del flamenco, claro, ¿no? O sea, se peleó con mucha gente de los puristas del flamenco, ¿no? Sí, eso siempre pasa, el tema de las disputas entre los puristas de lo que sea y los innovadores. Y los impuristas. los impuros. Después me acuerdo de un guitarrista flamenco que a mí me gustaba, pero muy popular, que era Manzanita, una persona que murió joven, digamos, y que él decían que se había ido era demasiado impuro, había ido demasiado a lo pop, a la rumba, no sé qué. Bueno, son cuestiones de gusto, ¿no? Pero sí, a esta altura de las cosas. A esta altura de las cosas, sí, en el siglo XXI ya no existe. Si te gusta más, pues fantástico, lo sigues al músico que sea. Si te gusta menos, pues no lo escuchas y ya está. Pero hay una diversidad. El problema, lo he dicho muchas veces, y también estuvo en el origen de los programas que yo hacía de radio, por lo menos unos cuantos de ellos, es que uno escuche solo un tipo de música. Eso limita el universo de posibilidades y simplifica los tránsitos neuronales. O sea que yo creo que es muy bueno para la salud acostumbrarse a escuchar de todo un poco. No centrarse en una cosa, no escuchar solo pop, o solo ópera, o solo jazz, sino escuchar un poco de todo realmente, y tener curiosidad para descubrir cosas nuevas y sonidos diferentes. El mundo de la música es tan variado, tan rico, que hay que aprovechar esa riqueza. ¿Por qué no? Y en tu papel de trabajando ahí en Promo Madrid, es tratar de exportar la cultura de Madrid, y sobre todo la de la música, ¿no? Y audiovisual también. Fundamentalmente con esos dos sectores. Y entonces eso implica, hasta por razones laborales, que vos tenés que estar al día o tratar de ver qué es lo que hay. Relativamente, porque donde yo trabajo es un instrumento de política de desarrollo económico, no cultural. Entonces nuestro contacto mayor y nuestro trabajo mayor es con empresas, no con artistas. Por supuesto, es con las empresas que producen discos, películas, documentales, espectáculos, shows, o que los distribuyen o que los venden internacionalmente, u otras empresas
vinculadas al tema, los editores de música, en fin, etcétera. Es con las empresas, son esas las empresas a las que nosotros llevamos a las ferias. Pero entonces pero vos no tenés que ver el menú que ofrecen esas empresas. No. Ah, o sea, no tratás no con el menú necesario. No es política cultural. De contenidos, no es política de contenidos. No es de contenidos. Lo cual no quita que en determinadas ocasiones introduzcamos algún elemento que sí tiene que ver con por lo menos con el origen territorial. Es decir, hemos hecho catálogos, por ejemplo, que si bien respetan el hecho de que las empresas pueden vender y ofrecer lo que quieran, nosotros le pedimos que por lo menos, por ejemplo, el 50% de lo que ofrecen esté producido en la Comunidad de Madrid, o sea de artistas que residen en la Comunidad de Madrid, porque nos parece lógico. Sí, por una cuestión de hasta de señas de identidad o de referencia. Aunque Madrid es muy amplio y es muy abierto, es una ciudad súper cosmopolita, o sea, una ciudad que con una gran capacidad de hospitalidad, ¿no? De absorber a todo aquel que venga y decirle, bueno, ¿no? O sea, todo el mundo es madrileño después de 5 meses, es así. Madrileños somos los que estamos allí. Es increíble, sí, exactamente. No ocurre lo mismo en otras grandes capitales, ¿no? O sea, que uno llegue... No lo sé porque no he vivido en otros lugares, no lo sé, pero sí sé cómo es en Madrid. Es sorprendente. Y cómo lo ha sido en mi caso. Claro, y entonces a nivel de cultura, obviamente eso, prácticamente, Joaquín Sabina lo decía, ¿no? Es decir, él es del sur, de Andalucía, claro. pero pongamos que habla de Madrid, es una canción que es muy dura sobre Madrid, claro, y es un himno. Es un himno. O sea, fue adoptado inmediatamente. Sí, por supuesto. Yo creo que fue de las primeras canciones que cantaba Sabina cuando estaba en aquel trío, La Mandrágora. Sí. Y ya ahí sonaba esa canción en ese trío. Y bueno, si te pregunto de la música de aquí, tanto la actual, vos escuchás algo de la actual, de la pasada, hace muy poquito, no, hace un par de en realidad ya no sé ni cuánto, hace un año, no sé, lo estaba comentando aquí, había visto un disco sobre Darnoyans, sobre los tres, con Galemire, nosotros tres Galemire, Darnoyans y Rivero, ¿no? Rivero, sí. Y vi que entre las tomas que había una canción una entrevista tuya. Sí. Y había y que cantaban ellos un popurrí de algo de los Beatles o algo así, no me acuerdo. Eso fue un espectáculo que ellos hicieron, ya no recuerdo en qué año, sería el 76 posiblemente. Y la entrevista que aparece allí era una entrevista que yo les hice para promocionar ese espectáculo. Es así de sencillo. Entonces son las canciones que cantaban en el espectáculo, en un espectáculo variado. Se hizo en un café concert, con lo cual el público era poco. Era poco, pero al final fue mucho, porque eso se hizo con pocas expectativas y al final fue un éxito. Eso sucedió en aquellas épocas, como estábamos empeñados en hacer una difusión de la música uruguaya y en muchos casos de nombres nuevos, porque los viejos se habían tenido que ir, éramos muy perseverantes en organizar cosas de ese tipo y bueno, cuando no los organizábamos, los difundíamos en nuestros programas o en nuestros artículos de prensa, según lo que fuera. Estamos hablando de los años más duros, quizás de los años más desérticos del Uruguay, ¿no? Porque después del 75 fue una cosa brutal. Y sin embargo, no culturalmente no era desértico para nada. Es decir, y claro, nosotros aportábamos nuestro granito de arena para que la gente se enterara de que había expresión alternativa y original y profesional y bien hecha en diferentes enfoques de la música popular, pero tal lo mismo sucedía en teatro, por ejemplo. Claro. ¿Y qué te pasa a vos cuando ves un disco donde está una entrevista tuya con Darnoyan? Bueno, me emociono mucho. Te cuento se lo contaba a Nelson Caula el otro día porque fue el mismo día que me pasó de ir a una disquería y de repente no creer lo que estaba viendo. Estaba viendo la portada de un... Yo hice pocas producciones artísticas de discos, un par, y colaboré en otras cuantas. De ese par me encuentro con el segundo disco que había producido yo en el año 72 y que no tenía idea de que se había publicado en CD. Es el disco de Montevideo Blues, que era el grupo de Dino en aquellas épocas, en el año 72. Es una edición estadounidense
me salió carísima, pero claro, y luego vi, porque yo no lo he abierto el mío todavía, pero sí vi el que tenía Nelson Caule, que me dijo, yo este lo compré en Buenos Aires, y está, la edición es excelente, es muy buena, muy bien hecha, con un librillo, con un artículo sobre Dino, sobre la música uruguaya, la contraportada y la portada son originales, muy bien hecha, y eso fue una emoción. Flash. ¿Y por qué decís que me salió carísimo? Porque me costó muy caro, es decir, me costaba el doble de lo que cuesta un disco normal. Hacerlo ya en Estados Unidos. No, comprarlo aquí. Comprarlo aquí. Claro, será porque es importado de Estados Unidos, seguramente, pero cuesta, claro, lamentablemente no está al alcance de todo el mundo, pero claro, yo no podía dejar pasar eso porque para mí fue, te digo, un shock emocional ver ese disco editado en CD. Sí, hay una fractura temporal, espacio temporal. Ay, Dios. Bueno, eso es de madre. Además, en este viaje realmente me he reencontrado con tantos queridísimos amigos de los que no sabía nada hace tanto tiempo, y este hallazgo fue otro de esos shocks emocionales que he tenido en estos días. Muy bien, después de la pausa continuamos conversando aquí con Carlos Martins. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Seguimos, amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estoy conversando con Carlos Martins. Él es periodista radial, o fue un periodista sobre todo especializado en música, ahora está especializado en música y en cine, pero está en Madrid trabajando en Promo Madrid, en un instituto de la Comunidad de Madrid para la exportación, para la promoción de la cultura, de la industria cultural madrileña, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Industrias culturales. Sí, se puede. Lo que pasa es que el instituto como tal se dedica a toda la economía de la región, no solamente el que se dedica a las industrias culturales soy yo. Es Promo Madrid para promover la economía de Madrid. Para toda la economía de Madrid. Sí. Y en el caso, bueno, estuviste acá obviamente por estos 3 días del tema de el mercado de artes, de las artes, ¿no? Que es precisamente se trató de hacer una especie como de plataforma o de espacio donde se vincularan programadores, exportadores también, ¿no? Claro, sí. El objetivo era exportar precisamente espectáculos y artistas de Uruguay a otros países. ¿Y a vos te parece que hay material exportable en Uruguay en cuanto a la calidad? Digamos, es obvio que hay exportable, ¿no? Pero el tema es muy lindo decir que Uruguay es bárbaro y que la cultura es muy buena, no sé qué, no sé cuánto. La pregunta es si en parámetros internacionales de lo que se exporta, lo que se compra, lo que se importa, lo que se exporta, ¿cómo ves la calidad, digamos, de la cultura uruguaya, de los productos culturales uruguayos? Yo la veo, por lo que he visto en el MAU, en el mercado de las artes, en la música por lo menos, que es lo que más he visto, el nivel medio era francamente muy bueno. Muy bueno, repito, no por una calidad de decir esto es muy bueno, sino porque precisamente respondiendo a tu pregunta, o sea, ¿tiene esto el nivel profesional internacional aceptable para un festival europeo o lo que sea? Pues la respuesta es sí. Sí lo tiene. En música estamos hablando, fundamentalmente estamos hablando en música. Lo que más he visto, cine he visto algo. Bueno, cine es otra historia que no estaba en el MAU. Pero claro, el cine uruguayo yo me lo he encontrado por los mercados y los festivales a los que yo voy, y por supuesto que ha podido competir perfectamente bien. Ha habido películas que han llamado muchísimo la atención, hay realizadores, tenemos uno que está a caballo entre Madrid y Montevideo, que es Álvaro Breckner. Que está haciendo la segunda película ahora. Exactamente, pero la primera fue una película formidable en la opinión de muchísima gente. Mal día para pescar. Mal día para pescar, efectivamente, basada en un cuento de Onetti. Que cuando yo vi la película, lo primero que hice al llegar a mi casa fue leerme el cuento de Onetti para compararlo, para ver para analizar la adaptación. Sí. Y chapeau, lo ha hecho muy, es una adaptación excelente. Lamentablemente, por esos temas también influyen,
Yo creo que la distribución de la película en España no lo ayudó concretamente a aparecer en los premios Goya, que son los premios del cine español, creando unas injusticias tremendas realmente. Porque aparte ahí había una gran labor protagónica de un actor español, Gary Piquer, sí, que realmente, no sé, se llevaba el 50% de la película. Hizo una gran actuación. Si yo hubiera sido académico del cine en España, lo hubiera nominado a esa película en la categoría de mejor actor, sin ninguna duda, en la categoría de mejor adaptación y en la categoría de mejor director novel. Era la primera película de Álvaro y es excelente, repito, y no soy el único que opina esto. Sí. Aparte Gary Piquer ha hecho tiene una trayectoria bastante importante en Inglaterra, pero por alguna razón, no ha logrado dar un salto, por lo menos internacional, en España, digamos. Claro. Pero hay otras películas uruguayas que también han andado muy bien por allí. Y en concreto, perdóname que te interrumpí, pero vos decías que en la música sí ves una competitividad, digamos, un nivel de calidad sí. internacional. Yo lo he visto, hay una profesionalidad, porque es eso finalmente, más allá de que al programador de festival o de salas o de auditorios, lo que le gusta es ver si lo que el artista propone le puede interesar a su público, pero lógicamente para el suelo es la competencia profesional, y eso está, creo yo, en general asegurado. Hay otros temas que obviamente se pueden considerar, que es en el caso de las músicas que tienen elementos típicamente uruguayos, como puede ser el candombe o la murga, esto fuera de Uruguay quitando obviamente los alrededores más inmediatos, no se conoce. Incluso te diría que hay músicos argentinos que han incluido en su repertorio candombes y murgas, y como la proyección de la música uruguaya hasta ahora no ha sido suficiente a nivel internacional, no se sabe, no se conoce esto, y esto habría que hacer tal vez un hincapié particular para decir, esto es especial, es único, y está aquí utilizado como base rítmica de una cosa más compleja. Pero bueno, eso es un detalle de una estrategia más interesante que habrá que hacer en algún momento. El MAU fue un muy buen primer paso. Quizá también con el tema de la murga o con el tema de candombe faltan, se me ocurre, a mí siempre lo he pensado, pero es el tema de fusionar, no sé si la palabra sería fusionar o representarlo en otro producto que fuera en el cine concretamente, ¿no? O sea, generar cosas en torno a ese lenguaje. En el de la murga casi puede ser equivalente a la ópera, en el sentido de narrar algo en un nivel, digamos, que normalmente no existe a nivel musical, ¿no? Pero bueno. Eso queda en manos de los creadores. Y de los productores que tienen que financiarlo. Claro. El tema es que en Uruguay todo eso parece siempre arrancar ayer, digamos. Esa es la idea, que siempre está a punto de arrancar, está a punto de salir. Bueno, en algún momento puede existir esa percepción, pero yo creo que en ese sentido se ha avanzado, evolucionado, pero muchísimo, desde que yo me fui, son 30 años, pero claro, todo esto que estábamos contando de la década oscura, del esfuerzo que hacíamos por promocionar a una serie de artistas y a sus expresiones, y a sus cantos, y a sus canciones, y a sus instrumentos, etcétera, sus discos, al final eso siguió y ha dado resultados como la importancia que tiene la música uruguaya en el Uruguay de hoy en día, en el mercado del disco y en el mercado de las actuaciones en directo, que es muy superior a la que había en aquellos años. Porque todo, al fin y al cabo, es un proceso, digamos, también de profesionalización en todos los rubros. Yo me acuerdo haber hablado con alguien que investigó la cultura, la economía de la cultura uruguaya, que era, ahora se me fue, Luis Stolovich, que falleció, pero Luis Stolovich era un investigador cultural, de la economía cultural, y él me dijo una vez, preguntándole por el tema editorial, ¿no? En concreto, qué pasa con los libros, cómo es la industria editorial, en un taller que hacía en el Centro Cultural. Y me dijo lo siguiente, mira, los fortalezas y debilidades de, por ejemplo, la industria editorial, él había estudiado más la música, ¿no? Él había estudiado realmente la música, a fondo, ¿no?
y me remitió a una serie de informes. Las fortalezas y debilidades, me dijo en ese momento Stolovitz, son las mismas que tienen las pymes uruguayas, las pequeñas y medianas empresas uruguayas. Es decir, se genera un gran producto, una cosa muy, muy buena, esa es la idea de hacer una cosa de gran nivel, pero después de que sale del almacén, ¿no? No hay nada que lo acompañe, eso cae, o sea, es la idea, la confianza de que el producto es bueno y se tiene que vender solo, va a caminar porque es solo, y eso no existe, dice, ¿no? Entonces, en concreto me analizaba también la música, ¿no? El tema de llevar a las radios cosas bien hechas, con folletería, hacer una serie de marketing o de otros pasos más allá de la creación de un muy buen producto. ¿Pero en qué año fue eso? Esto fue hace como 10 años. Eso ha cambiado. No sé en qué momento lo comentábamos ni con quién, porque han sido unos días de muchísima actividad, pero decíamos, por ejemplo, claro, cuando yo hacía radio, la figura del productor no existía. Claro. Y ahora sí. En el caso del mercado de las artes, por ejemplo, por supuesto que hemos estado en contacto con artistas, pero también hemos estado en contacto con sus representantes o sus managers, o sus programadores, sus productores, sus agentes. O sea que hay un trabajo de profesionalización también en esos aspectos. Y bueno, hay mucho para mejorar por supuesto, pero es por supuesto que también que ha habido pasos adelante. Después hay, por ejemplo, hitos como lo que está ocurriendo ahora con el Cuarteto de Nos, en los Grammy, pero estamos hablando también que llevan como 25 años, ¿no? Claro. Son de largo aliento y no siempre tienen la misma mentalidad todos para profesionalizarse y proyectarlos, porque hay también una serie de handicaps, ¿no? Y, por supuesto, y de exigencias que hay en el mercado internacional. Todos estos artistas que han llegado tan lejos lo han hecho a pulmón realmente, sin apoyo hasta ahora, y bueno, yo creo que sí que es momento de empezar a hacer algo orgánico, sistemático, de tener una estrategia. Como país, decís vos. Como país, claro, exactamente. Y yo creo que es perfectamente posible. Obviamente no va a dar resultados a corto plazo, pero bueno, ya ha habido artistas que lo han hecho por su cuenta y les ha salido muy bien. Sí, vos pones el caso, por ejemplo, de Jorge Drexler en la música también, ¿no? Claro, bueno, es un caso, pero sin llegar al caso de Jorge, que ha decidido vivir en otro país o a caballo entre uno y otro. Muchos que están aquí pues ya han estado por lo que nos han contado en el mercado, ¿no? Girando por Europa, por Estados Unidos, por muchos otros lados. Y en el caso de otro producto cultural uruguayo, que es la literatura, los libros, en este panorama que yo te planteé, estaría más atrasado en mi visión la industria editorial uruguaya, porque por ejemplo se ha planteado que ni siquiera existe la figura del agente, se está intentando poner la figura del agente, pero aparte por lo que yo creo que es eso de hacer un producto y después el seguimiento o estrategias o hacer algo que sea diferente o sea, en general se hace lo mismo con todos los libros, se le manda los mismos programas de radio, a la misma cosa con la misma gacetilla, digamos, hay una cuestión como... Yo creo que hay una inercia de trabajar con el mercado interior. Sí, claro, sí, eso sin duda. Y mientras el mercado interior dé para ir tirando y seguir publicando libros, pues se queda la cosa un poco ahí. Yo obviamente desconozco el detalle de la industria editorial en Uruguay hoy en día. Igual así hay editores que quieren ir más lejos. Que no haya agentes de los escritores pues es un problema, sobre todo para la venta de derechos para traducciones, evidentemente, porque son los que defienden la obra a nivel mundial. Pero bueno, alguno aparecerá en algún momento y se decidirá hacerlo, porque evidentemente es uno de los detalles que... No, los grandes escritores, digamos, las grandes firmas, sé que obviamente tienen agentes, pero generalmente los agentes son alemanes o españoles, digamos, ¿no? Estamos hablando que aquí no, cuando digo agentes, que no hay aquí, digamos, en la vuelta. También es cierto que para lo que decís vos, si es para el mercado interno, eso se va achicando, los tirajes se venden de 500, de 300, y bueno, todo queda... El escritor en general no gana nada, absolutamente nada, pero las editoriales
van marchando bien, digamos. Claro, pasa que eso no es suficiente porque eso precisamente estanca el mercado y la proyección posible de los escritores. Los escritores tienen que salir y las editoriales tienen que salir a competir en la competencia sana del mercado cultural al mundo. Al mundo, tienen perfectamente. Y en el caso de Madrid, ¿cómo hacen? Porque digo, yo hace muy poco también entrevisté a una escritora española que justo está acá y bueno, también es un poco aleatorio eso. Ella sacó 2 premios importantes y pensó que el tercer libro iba a ser fácilmente editado. Lleva como 3 años que no pasa nada. No pasa nada. Eso son las cosas aleatorias de la creación cultural en general, que por más que haya una cosa u otra que funcione bien, la siguiente puede no funcionar bien. En España en general y en Madrid en particular, lo que se apoya desde hace décadas es la exportación de libros, que por supuesto es un negocio muy importante, sobre todo cuando uno se escribe en una lengua que lee tantos millones de gente en todo el mundo. Eso es básico. Eso yo no sé si en Uruguay se hace o no se hace. Eso sería lo más elemental, o sea, que los editores uruguayos pudieron estar en las ferias de libros más importantes vendiendo sus libros. Van a algunas ferias, ahora van a la feria, se fue a la feria de Guadalajara, que es la feria más grande, se va a la feria también de Buenos Aires, pero me refiero a la exportación, digo, no porque ahora hay problemas con Argentina, hay trabas, pero cuando no había trabas, tampoco había, hay 1 o 2 editores jóvenes que tenían fuerza y de hecho pegaron un salto y fácilmente, yo lo veo, con una gran facilidad llegaron a los suplementos culturales argentino, de La Nación, de Clarín, digo, ¿no? Donde se ubicaron 2 o 3 escritores, pero lo cual no sé si eso redundó muchísimo en ventas, ¿no? Pero sé que abrir un suplemento cultural de Clarín, de La Nación, y ver a Roberto Chavarri, a Felipe Poleri, a suerte 3 o 4 escritores, y siempre todos de la misma editorial, que era era un poco sorprendente, digamos, ¿no? Bueno, pero gratamente sorprendente. Sí, sin duda. Eso lo podrían hacer todos. Si no se dejaron estar por la inercia, que es la impresión que yo tengo un poco del mercado editorial uruguayo. Pueden decirme, no hay medios, pero yo creo que lo fundamental es la actitud, y ese ejemplo que tú dabas es un buen ejemplo. La actitud, es el querer dar el salto, porque es posible, porque tenemos, efectivamente, utilicemos la palabra mercado en este caso, 400 o 500 millones de personas en el mundo que leen español. Pues ese es el primer. Por eso decía yo, empezar por la exportación, aunque no haya gentes que estén peleando la traducción, pero por lo menos, claro, porque para la base de la traducción, si tú dices, vengo de Uruguay, ¿de dónde? Sí. Bueno, dice el país de Onetti y Benedetti. Galeano, vale. Ahora sí. Ahora sí, bueno, evidentemente lo estoy exagerando, pero es un poco. No, pero hace poco vi un programa no sé si te llegó, pero lo vi ayer, digo, es maravillas de internet. Un programa que es de este hombre que dirige, es un programa español y lo dirige el Gran Wyoming. Sí. No sé, pegó algunos, pero no todos. Y el último, el que me pasaron, justo hablaba de Mujica, precisamente hablaba de Mujica, de Uruguay, un fragmento, digamos, de unos 9 minutos hablando de Uruguay, y una de las cosas, lo primero que dijo, bueno, es que los uruguayos aspiran a tener un derecho. ¿Cuál es? Que no los confundan con los argentinos. Porque eso es el derecho que tienen los colombianos, pero los uruguayos todavía no lo tienen. Y eso ocurre. Eso que digo, mira, cuento porque lo que acabas de decir de sos uruguayo, ¿de dónde sos? Yo ando por ahí por Madrid y alguien me dicen, tú eres uruguayo. Yo pego saltos de alegría, porque digo, ¿cómo ha logrado distinguir la manera de hablar? Porque si no, la pregunta más común es, tú eres argentino. Claro, esa es la pregunta más clásica. Porque sí, porque están acostumbrados a eso y obviamente hay muchos más argentinos que uruguayos en el mundo, entonces claro. La imagen que se tiene es esa. Pero bueno, volviendo a lo de los libros, yo creo que sí, allí hay claramente muchísimo para hacer y tenemos enormes ventajas porque tenemos estrellas en el campo de la literatura. Entonces, bueno, por no contar Horacio Quiroga, etcétera, más atrás de Onetti y de Benedetti. O sea que eso debería facilitar la cosa. En general hay una actitud, pues te digo, por ejemplo, hay escritores que ahora tuvieron cierto avance en España, por ejemplo, como Mario Lebrero, en México, en Argentina,
pero en general lo que se plantea es, no, pero eso es para una minoría. Después está el caso de Marosa de Giorgio también, que ahora tiene mucho impacto en Buenos Aires, pero también siempre hay como una mirada, o sea, hay una actitud uruguaya de que, bueno, no sé si es para unos pocos, o me han dicho, es para estudiantes universitarios solo. Para quien sea, pero que lo decidan los estudiantes universitarios o el público que sea, pero lo que no podemos hacer es decir, pues no voy a ir, o voy a hacer poquito, o no voy a hacer folletos, o no voy a poner una página web en inglés sobre los libros que tengo. Pero, bueno, no, hay que hacerlo. Y para terminar, Carlos, ¿y qué pasa, cuando vos tenés que hacer la promoción cultural de la industria cultural madrileña, qué pasa con lo que sería la dimensión digital? En caso de la literatura estamos hablando de los libros digitales, en el caso de la música también, que también lo tenés como producto eso. Sí, porque eso no lo decido yo, como yo lo que llevo son las empresas, pues son las propias empresas las que tienen sus estrategias digitales. Entonces, pues a mí me da igual. Por supuesto que me parece que tienen que hacer un esfuerzo por estar presentes en todos los medios de distribución digital. En España esto es muy difícil porque todavía, lamentablemente, hay mucha bajada gratuita, o sea, pirata, descarga ilegal de obras, tanto audiovisuales como musicales como literarias. Eso es una batalla muy dura de pelear. Yo creo que hay argumentos, por supuesto, pero a veces no sé. Pero hoy en día, por lo menos en el mercado español, hay una oferta digital legal perfectamente universal, que podría considerarse universal. Prácticamente toda la producción, tanto literaria como la nueva, ¿no? Como musical, como audiovisual, se puede descargar legalmente por diferentes medios de pago, de pagos razonables, desde páginas web legales. Sí, yo he conversado con Luis Eduardo Aute, él estaba en contra, igual que Víctor Manuel también, han encabezado, incluso han firmado manifiestos en contra. Y para terminar, la última, te prometo que es la última, vos, un promotor de la industria cultural, ¿qué pasa cuando te dan, o me vas a decir que no, a mí no me importa, poesía? Lamentablemente yo no he trabajado con la industria editorial demasiado, porque, como te decía, la promoción de la exportación se realizaba desde hacía mucho tiempo, y también desde ese punto de vista nosotros no nos metemos en lo que las empresas ofrecen. O sea, nosotros llevamos a todas las empresas que quieran ir a las ferias, a Guadalajara, a Buenos Aires, a Frankfurt, a Londres, y allí van las empresas que quieran ir. Porque además tampoco llevarlas no quiere decir que les regalemos el claro, viaje. Sí, no tiene tenemos un apoyo que consiste generalmente en darles un lugar de trabajo en la feria y poco más. Es decir, y mayor visibilidad y mayor promoción, pero no le pagamos el viaje, ni los gastos, ni nada. Y aparte del espacio en la feria también hay que pagarlo. No, eso es, bueno, depende del caso. Entonces, allí van las empresas que quieren. Si una empresa una editorial especializada en poesía quiere ir, y hay algunas que sí que aprovechan estas ferias, pues fantástico. Porque eso no lo determinamos nosotros, eso lo determina la decisión de las empresas de a dónde van y qué llevan. No, lo importante de la pregunta era porque también una de las cosas que se repite continuamente era aquel verso que dice, un poema que dice: la poesía no se vende porque no se vende. Entonces, la poesía se vende como cualquier otra cosa. Yo estoy llevando la obra completa de Salvador Puig, que era un queridísimo amigo mío. Extraordinario. Yo tengo 2 o 3 de sus libros, no tenía todo. Entonces dije, no, esto me lo tengo que llevar, porque claro, en España no lo consigo eso. Claro. En España eso no lo consigo, como mucha otra obra poética uruguaya o de otras índoles, o narrativa en general, también es difícil de conseguir, por este tema de que no se sale fuera. Claro. ¿Y vos lees poesía entonces, aparte de la de Salvador? Sí. No, pero lees en me gusta. Español, la poesía española. Sí. Por ejemplo, ¿qué poeta? Conozco poco. De los que te gustan. Montero, por ejemplo. Luis García Montero. Hay cosas que me han gustado. Uno que falleció hace relativamente poco.
Bueno, no importa, mi no cabeza importa. está gastada. Sí, no en estos importa, días no de importa, no tanto- importa. Pero el libro que te llevas de Salvador Puig, de Becker Puig, es un librazo, es un librazo. no lo dudo. Nosotros le dedicamos aquí a La Máquina de Pensar toda una semana y realmente a conversar de ese libro, y casi que no dio porque digo, es sorprendente todo lo que puede dar esa poesía inteligente y decantada que tiene este hombre, Sí, ¿no? sí, sí, eso era formidable. Yo no lo llevo solo porque lo quería muchísimo a Becker como persona, sino porque la poesía suya que he leído me encantaba, me parecía fantástica. Y bueno, es un ejemplo, pero sí, leo de vez en cuando. No soy un lector muy conocedor ni exigente, pero me gusta más o menos o nada. Y hay muchas cosas que sí que me han gustado y que leo. Muy bien, Carlos Martín, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a ti por la invitación. Y gracias por venir, porque yo sé que estás cansado, han sido unos días agotadores, Han sido unos días pero la complicados. charla valió la pena. Gracias por estar Me acá. alegro mucho, gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Y ahora en el espacio, cuando pasa por la voz, ustedes saben, el espacio que tenemos para que los poetas o los narradores lean sus obras, vamos a escuchar al joven poeta de Minas, Leonardo de León, leyendo poemas de su libro Confirmación del Aliento. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Leeré a continuación algunos poemas de mi libro Confirmación del Aliento, publicado en abril de este año por la editorial Paréntesis, en la colección Aedas, a cargo de Daniel Morena. Comenzaré con uno de los textos iniciales del libro que, no sin necesidad, aborda la inquietud, la interrogante de todo escritor joven por hallar una impronta, un tono, un estilo, una voz peculiar que lo identifique. Desde luego que de esta cuestión destila otra, no menos inquietante. ¿Qué rol o participación es conveniente dar en la escritura propia a la escritura de nuestros maestros? En otras palabras, ¿cuál es o cómo trazar esa línea indecisa que separa una vigilante tutela de una influencia favorable? Poema número 2. Hay demasiadas bocas abiertas esperando la caída de una voz. Se tensan las quijadas como el brocal en la sequía. Sed de sonidos, sed de sedienta claridad, sed de saber cuál de las bocas es la tuya. Solo hay una manera, beberlas de un sorbo majestuoso, saciar tu sed con la sed de cada boca, crear el agua desde un coro de silencios y volcarla en el vacío de la espera, derramarla por la roca en el labio del brocal, y por fin quedarte solo, boquiabierto. Los próximos poemas quieren fotografiar el momento mismo del éxtasis sexual, ese instante sin instante donde perdemos pie y caemos en el abismo del olvido. Se trata de un fulgor, una ráfaga de nada. No sabemos quiénes somos, quién está junto a nosotros, dónde estamos, ni para qué. Espacio y tiempo, colmados de sí, se devoran mutuamente. Cada cuerpo, cada ser es uno, y es el otro, y es ninguno. Y pareciera que todos sintiéramos y necesitáramos de esa pequeña muerte donde paradójicamente nos sentimos más vivos que nunca.
Poema número 4. En la orilla de tu cuerpo hay otro cuerpo, y en la orilla de mi tacto hay otra mano. Para tocarnos dignamente hace falta un sacrificio. Arrancarme el tacto como un guante, quitar el traje desgastado de tu cuerpo, abandonar nuestras orillas. Ser dos luces, dos aguas luminosas que se cruzan y confunden los bosquejos de su origen. Ser el tacto de tu mano por mi cuerpo, ser tu cuerpo entumecido con mi cuerpo entre las manos. Dos distancias vivas que se anulan, dos espejos que se ahondan cara a cara. Poema número 22. Con la llave del tacto se abre la cárcel de los cuerpos, y algo sin tacto y sin cuerpo teje de nuevo los barrotes. Abro tu cofre, hundo la mano y hallo en el fondo su candado. Sajas mis ojos, surcas a nado mi pasado, para gemir ahogada en otro claustro mi futuro. Somos un muro que se rompe y se erige incesante en la caída, cascada de escombro, efímero asombro de muralla, el destello de dos llaves que se rozan, cuchillos que se afilan en el sueño difuso, intermitente de una puerta. El fulgor es la secreta cerradura de un portal casi cerrado, la ranura donde el alma de los cuerpos parpadea. Se arquea una espalda, se hunde un bufido entre las piernas, sienes eléctricas estallan para la ciega ceremonia del olvido. Los cuerpos ascienden, se desmayan en la gloria, vagan incorpóreos en la brea del vacío, caen y se reencarnan, se despiertan en sus pieles. En el mutuo fuego de un instante que en el tacto enciende y se cercena, se funden y se forjan las cadenas. Bien, cabría pensar que el dolor que nos asalta cuando perdemos a un ser querido tampoco se resiste al narcisismo de siempre. Lloramos por la ausencia del otro, pero ante todo, lloramos por esa faceta de nosotros que se ha marchado junto a él. Lloramos la muerte ajena, que es total, pero también lloramos nuestra propia muerte, parcial pero indeclinable. Poema número 48. La abuela en el cajón nos decía adiós después del adiós definitivo, y alguien dijo que a los muertos les gusta despedirse eternamente. Mi padre velaba una madre y a un hijo. Mi madre lloraba la muerte y la culpa de una nuera. Yo andaba con un nieto destrozado entre los brazos. Había muerto una familia. Para terminar, leeré algunos breves fragmentos de Elogio del Vacío, el poema que concluye el libro. Se trata de un poema de 24 páginas que corre en dos líneas discursivas. Por una parte, se describe la aparición y consecución del vacío. Por la otra, se enuncia lo que esa abominación, esa caída, nos revela del mundo y de nosotros mismos. La realidad se consume en el vacío y a la par se va descubriendo. Triste destino este, el de ser hombre, tener que tocar fondo para darse cuenta. Me concentraré sobre todo en fragmentos que forman parte de esa segunda línea que mencioné. Fragmentos de Elogio del Vacío. Frente al río, mejor oír el sordo murmullo que sostiene al agua, oír su callada súplica, su secreto de voces que se anulan, la lengua plural de los peces a contrapelo de la lengua unánime del cauce. Ver el llanto del sauce no en el sauce, en su reflejo hundido, en el intento de la rama por tocarlo, su curiosa reverencia, instante roto en que el sauce del agua y el sauce de la tierra tienden la mano y se saludan. Se anudan las presencias, se confunden,
La materia se derrumba. Ni esto ni aquello. Esto y aquello. Agua enterrándose en la tierra. Tierra hundiéndose en el agua. Y en el centro, el sauce reposado. Su misterio. Su llanto tal cual es. Ver en el amado el fin o su promesa. Nunca la llegada y la estadía. Ver la odisea, no la Ítaca. No amar a la mujer, amar la espera. El sueño del encuentro que teje y desteje a la distancia, mientras se enhebran los soles y las lunas. Palpar el germen de una pausa, la acechanza de un nudo ciego entre las hebras, un rígido pespunte, impacto entumecido donde amante y amado, barca y océano, se hunden. Frágil como el agua, el amante se rasga y oculta las heridas de su propia proa. Si se quiebra, no sangra. Abre la herida como se abre con el tiempo la madera, muda, sin aviso, y deja que su amado se desangre por su grieta, lo complete, lo sumerja y lo devuelva destrozado a sus orillas. Muchas gracias. Esto ha sido todo, amigos. Continuamos mañana en La Máquina de Pensar aquí por Radio Uruguay.